por lo que iba a pasar. Y vemos a un Jesús que le pide al Padre que pase de él esa copa, pero que se haga su voluntad. Y he escuchado a varios predicadores que decían, Jesús sabía el sufrimiento que iba a venir sobre él. Él veía los latigazos que iban a venir sobre su espalda. Él iba a ver los clavos que iban a ser clavados sobre sus pies y sus manos. Él iba a ver aquella estocada que le iban a dar en su costado y todo el sufrimiento que le iba a pasar. Y por eso él le pidió a su Padre que pasara de él esa copa. Pero, ¿por qué nuestro campeón estaría triste hasta la muerte por algo que sus discípulos pasaron y fueron incluso a la muerte cantando? Vemos a un Pedro que la historia nos narra que fue crucificado de cabeza porque él consideró no ser digno de ser muerto como su Señor. Y fue con gozo a morir en una cruz de cabeza. Vemos a un Esteban apedreado por el nombre de Cristo y aún siendo apedreado pidió: Padre, ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué nuestro Señor, por qué nuestro campeón estaría triste por una muerte que sus pequeñas ovejas pasaron cantando? Porque el sufrimiento físico de nuestro Señor no era lo único. El sufrimiento físico de Jesús fue completamente necesario para el plan de redención. Pero hay algo mucho mayor que eso, mucho más doloroso que los clavos y los latigazos que Jesús iba a recibir. Y ahora les pregunto, ¿qué había en la copa? ¿Qué fue lo que Jesús pedía que pasara de él? ¿Qué era lo que verdaderamente había en esa copa? Porque podemos deducir que no era el sufrimiento físico que le iba a pasar, sabiendo que sus discípulos, sus pequeños discípulos, sufrieron de la misma manera, incluso peor, y aún así lo hicieron con alegría. ¿Qué había en la copa? En la copa estaba la ira del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, la justicia de Dios exige una justicia satisfactoria. Dios no puede saciar ese atributo de ira con cualquier cosa que se le presente. Él necesita una justicia que sea totalmente satisfactoria para ese atributo completamente perfecto de Él. Y vemos en Miqueas 7:19 que Dios echa a lo profundo del mar nuestro pecado. Mis hermanos, Dios tomó nuestro pecado y lo puso sobre su Cristo perfecto y lo pisoteó. Para Dios fue agradable pisotear a Jesucristo en ese momento y descargar toda la ira del Dios Todopoderoso sobre Cristo. Cristo cargó con el peso que nosotros nunca hubiéramos podido cargar. La palabra nos dice que Cristo fue tentado en todo. Todos conocemos esta parte. Y es una gran verdad. Pero mis hermanos, Cristo soportó tentaciones que nosotros nunca hubiéramos podido soportar. Y quiero poner un ejemplo para esto. Imaginemos que aquí estuviera un levantador de pesas profesional a mi lado y entre él y yo empezamos a cargar pesas. Agarramos una pesa de 20 kilos y los dos estamos bien, seguimos. Agarramos una pesa de 50 kilos y quizás todavía yo puedo levantarla y el levantador de pesas sigue como si nada. Cuando llegamos a la pesa de 100 kilos, ya para mí se dificulta y quizás con mucho trabajo podría levantarla, pero para el levantador de pesas sigue siendo algo sencillo. Y cuando llegamos a los 200 kilos, ni siquiera rompiendo mis rodillas podría levantar ese peso, pero el levantador de pesas puede hacerlo. Porque el más fuerte de todos carga el mayor peso. Y así nuestro Señor y nuestro campeón cargó con las tentaciones que nosotros nunca, jamás hubiéramos podido cargar. Para que de esta manera jamás pudiéramos decir como Job, y creo que me acompañen en Job 10:1.
Vamos a leer en el versículo 1 al 6. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado. Mis hermanos, aquí Job le está diciendo, ¿qué vas a estar sabiendo tú? Peleando con Dios, ¿qué vas a estar sabiendo tú de mi sufrimiento si tus días no son como los míos? Si tus ojos no ven como los míos, pero después vemos más adelante cómo Jesucristo Todopoderoso se encarnó y vino a la tierra a cargar con el mayor peso de todos, a cargar con las tentaciones que nosotros nunca hubiéramos podido cargar, a sufrir todo lo que nosotros nunca hubiéramos podido sufrir, para que ninguna persona sobre la tierra pueda decir, ¿qué vas a saber tú? Él lo sabe todo, porque Él sufrió todo por nosotros.